Bueno, como comentaba Paula, la idea es hablar de uno de los libros de la colección, que es Nativas, Flores Argentinas, y bueno, es justo un libro de divulgación que de alguna manera une el arte con la ciencia en un libro, y era un poco empezar a contarles cómo fue el proceso creativo, y charlando con Paula y con Paola, se me vinieron a la cabeza dos preguntas, y una que justamente es donde realmente el arte y la ciencia toman un camino en común, es cómo imaginamos lo que no conocemos. ¿Cómo imagina un científico lo que todavía no conoce? ¿Y cómo imagina un artista lo que aún no existe? Luego de todo un proceso creativo, cuando esto llega a presentarse, viene la otra pregunta, que es justamente cómo representamos lo que conocemos. Y ahí es donde aparece, por ejemplo, un libro de divulgación. Y lo que el marcador apareció, ¿no? Cuando hablaban las chicas, quería graficar, que es bastante fácil de explicar, pero por ahí no viene más. Cuando decimos cómo imaginamos todavía lo que no conocemos, estamos acá. Y puede ser todo. O sea, pueden pasar un montón de cosas, hay un montón de decisiones que no están tomadas y todo puede ser. A medida que vamos avanzando en el proceso creativo y vamos tomando decisiones, cada vez nos vamos acercando de a poco a lo que va a ser en nuestro caso, por ejemplo, un libro. Y vamos a estar acá, en este punto. Y luego que tenemos el libro, este ángulo que se fue, digamos, cerrando hasta conformar una materialidad y un objeto preciso, este ángulo se vuelve a invertir y empiezan a pasar cosas que están totalmente en nuestro control. Es como otros ven lo que hemos producido. Entonces, me parecía como que está bueno este espejo, donde en el medio está lo que estamos creando. Acá empezamos en un ángulo muy grande, llegamos a la creación y a partir de ahí este ángulo se vuelve a abrir. Y contándoles un poco cómo fue el proceso de Nativas, cuando decimos cómo imaginamos lo que no conocemos, bueno, la primera decisión fue proponer un libro sobre la botánica argentina, sobre nuestras especies, tomando una cobertura lo más amplia posible. Nosotros buscamos especies que tomaron mucho tiempo, porque obviamente cuando uno empieza a investigar, tiene que tomar decisiones de quiénes, qué especies entran o se quedan afuera del libro. Es una decisión bastante complicada, pero bueno, buscamos varios criterios, por ejemplo, una amplia cobertura geográfica. Pusimos flores, por ejemplo, que están desde la Antártida hasta la Quiaca, flores que pueden vivir abajo del hielo y otras que pueden vivir a un montón de metros de altura. Y también, digamos, cuando hablamos de la colección específica de bonaerenses, tuvo una amplia cobertura también en flores de la provincia. Nosotros acá tenemos en la provincia 3 biomas y hay, digamos, hay flores de todos, del Pampa, de Delta, de Isla del Paraná y de los espinales. Con lo cual, fue, digamos, un criterio de selección que llevó bastante tiempo, porque tratamos de elegir también diferentes cosas que contar, sobre todo las cosas que cuesta llegar a los libros, como para poder hacer lo que todo libro de divulgación intenta como objetivo, que es que ese libro me invite a seguir investigando. O sea, no es un libro para científicos, sino es un libro que convida a la ciencia justamente para seguir investigando. Digamos, definimos que tuviese 3 tipos de lenguaje. Uno, el narrativo, que va contando específicamente algo de cada planta. El otro, el pictográfico, que es el que vemos acá, le ponemos como la información científica más dura. Por ejemplo, lo que son las inflorescencias, que es como la arquitectura de cada una de las flores, los que son sus polinizadores, y después el hábito que se desarrolla. Si es un arbusto, si es un árbol, si es una hierba. Y eso sí apareció directamente como datos. Bueno, otra de las decisiones cuando estamos en la primera parte del ángulo, que tiene que ver con temas conceptuales, fue cómo nos parábamos ante la representación visual de las plantas y de las flores. Y un poco
buscando un camino alternativo a lo que es la escuela eurocentrista, que en realidad, como me decía Paula, es la escuela de ilustración científica, de la escuela inglesa, donde las plantas aparecen en estado de flotación, donde muestran la flor, el tallo y las hojas, la raíz, perdón, y la raíz. Nos fuimos a lo que son, digamos, las paletas de los artistas y los muralistas latinoamericanos, para los colores directamente de estas representaciones artísticas. O sea, nuestra paleta se basó más que nada en una cuestión de paleta de arte latinoamericano. Y no representamos la flor desde lejos, o digamos con esta mirada más científica de analizarla en su totalidad, sino buscamos acercamientos para conectarnos más desde lo emocional. Entonces trabajamos con colores fuertes, con paletas fuertes de fondo, y trabajamos también mucho en la elección de las flores, de acuerdo también a sus colores, para formar parejas. Bueno, una de las cosas que trabajamos, que duró un año, fue la materialidad del libro. Trabajamos las ilustraciones, la ilustradora las trabajó, que si Tommy querés repartirlas, para que un poco toquen los originales. Las trabajamos sobre papel entelado, papel de algodón entelado, que es lo más parecido a un lienzo. Están pintadas a mano con acrílico y más o menos este libro tardó un año en ilustrarse. Bueno, les quería hacer una pregunta. ¿Qué les pareció poder tocar el original de las ilustraciones? Porque Paola siempre me dice, estás loca, porque bueno, pero para mí como poder tocarlas, sentir la textura de lo que es la pintura del original. ¿Qué les pareció poder tener el contacto directo con los originales? Yo puedo agregar algo, ya que estas pinturas vienen recorriendo muchas caravanas. Yo puedo contar, no sé, 8 por lo menos, por ejemplo, pero con chicos de secundaria, con estudiantes de formación docente, en distintos lugares. Están intactas, ¿no? Entonces, también habla del respeto al lector, ¿no? Al lector, ustedes leyeron una obra estéticamente, o sea, una pintura, pero también leyeron a la planta. Han tenido la identificación, esta planta la veo en mi barrio, esta planta en la casa de tal, está en el baldío. Bueno, se encontraron también con esa planta. El hecho de que circule esas obras originales también hablan de cómo ese libro es uno de los más robados en las presentaciones, porque quieren tocarlo, porque quieren tenerlo. Entonces, en todas las tentado de llevarnos a la playa. bueno, nunca faltó ninguno y esta hoy no va a ser, no va a ser. No, pero por eso, pero se crea una comunidad también de respeto y de decir, bueno, todo este trabajo está detrás, ¿no? De disfrute, derecho a la belleza. Total, derecho a la belleza. Bueno, les quería entonces contar cómo fue el proceso de los originales que tuvieron en sus manos, porque justamente ahí estamos cuando se va cerrando el ángulo, llegamos a la materialidad del proyecto y tuvimos por lo menos un año. Loreto se tomó un año para las ilustraciones, obviamente tomamos tiempo cada una, y bueno, ahí está cómo trabaja con la paleta, la selección de los colores. Trabajamos siempre juntas de acuerdo, o sea, cómo unir esas 2 flores en una doble página de acuerdo a la paleta de cada flor y a la que íbamos a elegir como fondo. Eso fue, digamos, hicimos como una especie de grillas cromáticas para poder seleccionar cada dupla. También hay algunas que son como esta, que las vieron, que algunas que son más grandes y es a doble página. Luego hay todo un tema de muchísima observación, y ahí volvemos, o sea, como estamos hablando de un libro de divulgación, por más que estamos hablando de un hecho artístico, o sea, no se está haciendo un hiperrealismo de la planta, de la flor, pero sin embargo tiene un trabajo de observación donde se trabajó
con la planta en vivo, con proyecciones de esa planta para buscar los detalles, o sea que es un trabajo totalmente minucioso y científico, hasta llegar al original, ¿no? Que es lo que con la textura, con las capas de acrílico, plantas que incluso no terminaban de convencerme y los volvió a hacer, o sea, es como todo un trabajo de arte y de ciencia en sí, en cada una de esas láminas. Y bueno, a partir de ahí viene un trabajo de digitalizar esas imágenes y poderlas reproducir más fielmente en el libro. Y elegimos un papel que no se comiese los colores, por eso fíjense en el grado de fidelidad que hay entre el original de la ilustración y el libro impreso, que es otra de las cosas que no quisimos descuidar. Por supuesto que además están los pies de máquina, subir y bajar magenta, se llama volver loco al maquinista, hasta es un trabajo muy obsesivo. El trabajo artístico y el trabajo científico son obsesivos, e incluso con estos libros conocimos lo que es la bohemia de los científicos, lo generosos que son con su conocimiento y las ganas que tienen y los felices que se ponen cuando uno llega con el proyecto de un libro de divulgación. Y por eso está bueno, Pau, si querés leer, sí. Claudio Bertonati es un gran naturalista argentino que nos ayudó mucho con la selección de las especies y él hizo el prólogo del libro que va a leer ahora Pau. En Argentina habitan más de 10.000 especies de plantas silvestres. Sin embargo, muy pocos serían capaces de nombrar el 1% de ellas o de las que viven en las áreas naturales más cercanas a sus hogares. Este es un problema de conservación. No podemos cuidar lo que ignoramos. Por eso es tan importante que desde chicos las vayamos conociendo. Si las conocemos, podremos buscar sus semillas para luego sembrarlas en casa. La jardinería nos ofrece la oportunidad de tenerlas entre nosotros. Y si elegimos para cultivar especies de nuestra región, no solo ayudamos a darlas a conocer y valorarlas, también estaremos brindando alimento o refugio a numerosos animales como mariposas y picaflores, que embellecerán aún más nuestros jardines, patios, terrazas o balcones. Como vemos, el desafío es válido y hermoso. Claudio Bertonati, naturalista y museólogo. Qué lindo. Bueno, y con el libro hecho nos empiezan a pasar muchas cosas, que es cuando decimos que este ángulo se invierte para el otro lado. Entonces nos encontramos, por ejemplo, en un taller que hicimos en la Feria del Libro hace ya como 2 años, ¿no? Porque hicimos unos talleres, y era con chicas y chicos chiquitos, más o menos estamos hablando de 6, 7 años, y les preguntamos si conocían las flores que les estábamos mostrando. Y mostramos en ese momento La Dama de Noche, y una nena nos dijo que ella la conocía y que quería contar por qué, y nos contó que su abuela estaba enferma y como no dormía de noche, su mamá le había plantado damas de noche en el patio para que cuando se levantase pudiese verlas, sentir el aroma de las flores. Y eso es lo que les dijo una nena hablando de este libro, y como hablábamos con Paola, es que justamente no hace falta libros de emociones para hablar de emociones, sino como la botánica puede despertar este recuerdo en una nena de 6 años, y lo que nos remiten y lo que nos evocan. Cuando hablábamos con Loreto, la ilustradora del libro, yo le decía, a mí me encantaría que este libro te den ganas de abrirlo y de olerlo. O sea, que fuese realmente tal el acercamiento que te estuvieses tentada a eso. Y otra anécdota graciosa con la Santa Lucía, esta es muy graciosa porque Félix Brusone, que es uno de los escritores que pertenece al equipo de selección de textos, bueno, es la Santa Lucía, y si, a ver, paso... ¿La ubican? Claro, Sí, la conocen. es Humilde. Sí, es una flor que es una belleza, es chiquitita, más de una vez por ahí, claro, crece entre dos, en los muros, claro, entonces es como se asoma, y bueno, y es como poder parar ese minuto a mirarla, y Félix decía que no podía creer que esta era el yuyo que él pisaba todos los días, y que a partir de esto empezó a dejar de pisar ese yuyo. Entonces, como de alguna manera el arte
te lleva a esta doble mirada y a poder dejar de no mirar un yuyo para pasar a ver una flor exactamente. Y ahí y lo dejamos acá, ¿no? Donde empiezan a pasar cosas que están totalmente fuera de los planes, es como lo más bello que empieza a pasar con los libros. Con respecto a lo de Félix, digo, el desnaturalizar, ¿no? La existencia de ese yuyo como una persona que ya tiene la mirada sensible, es escritor, pero como también nosotros necesitamos que nos ayuden a volver a mirar. Cuando se supone, ¿no? Hay una, permiso, me tomo un, pero María Teresa Bruta tiene un texto de Doralisa, que le presenta al maestro un dibujo de un pato, creo que era, y entonces el maestro agarra el dibujito y dice, ¿cómo los maestros, por más que haya estudiado, también dice tonterías? Le dice, qué lindo, Doralisa, ¿de dónde lo sacaste? Y ella le dice, no, maestro, yo no lo saqué, lo creí. Y entonces ella se equivoca y en lugar de decir lo creé, de crear, dice lo creí en eso, ¿no? Qué hermosa confusión, dice. Y digo, aún quienes estamos acostumbrados, o nos llenamos a veces la boca diciendo que la mirada hay que desnaturalizarla, también necesitamos que nos ayuden a volver a mirar, ¿no? Como es el caso de Félix, y dice, bueno, ahora no voy a pisar. Es bello, es simple y es bello. Y pienso también que es un gesto político, porque tenemos educada la belleza también de alguna manera, y los parques, la parquización de la ciudad también sigue eso, y que Nativa también es un gesto político de reivindicación de lo propio, de lo nuestro y de resistencia, ¿no? Esta semana que la palabra colonización nos viene martillando, digo, bueno, qué hermoso gesto reconocer que eso de que seamos yuyo tiene toda la belleza también, ¿no? Y esto, y lo podemos recuperar cada uno de nosotros en una semillita, está al alcance, está a la vista. Viste que ella dice dama de noche, no dice el nombre científico, también ese reconocimiento a cómo lo llamamos. A nuestra cultura. Bueno, una belleza este estudio, y en la colección hay otro libro de Ojo Oreja, que es una obra literaria, es un libro de poemas, y en la H, miren qué lindo dialoga para trabajar Nativas Argentinas, y la H dice, la H se hunde en la honda hojarasca seca del diccionario y deja su huella en el herbolario de la imprenta. Es una letra muda, hecha y derecha. Y miren en la ñ, falta una letra, y el poeta la está buscando entre la maleza de la lengua. Escarba las raíces y aparece el palito de la ñ. Es otro de los libros de la colección que creo que se puede poner a dialogar, es un ejemplo de cómo se pueden ir entramando los libros que se siguen tirando de este hilo, van a ir encontrando más y más, traje otros que también dialogan, como El mochilero científico, que es otro libro de comunicación científica, para profundizar en algunas áreas. Acá Florencia Cervera escribe un capítulo, no les voy a leer el capítulo entero, pero se llama Bebiendo plantas. Cuando no hay un río o un arroyo cerca, las fuentes de agua que el mochilero tiene a su alrededor son las plantas. Claro que, para elegir cuáles le proporcionarán mayor cantidad, deberá aprovechar sus conocimientos de botánica. Y ahí empieza a hablar del tipo de cactus, de árboles, y de otras plantas que hay en las selvas de América del Sur, y bueno, y ahí pueden seguir. Y otro ejemplo poético, para que vean que pueden ustedes también ir rastreando. No traje novelas, porque ya estos me parecía que servían como muestra de cómo ir trabajando. Pueden ir rastreando los temas y usar algo que es un género que también se está estudiando, que es la ciencia en la ficción, no la ciencia ficción, sino la ciencia en la ficción, cuando la ciencia se toma como trama, pero entra en el pacto lector de la ficción. Porque acuérdense
tengan siempre presente a la hora de leer la comunicación científica y a la hora de alfabetizar científicamente con este tipo de libros, que el acuerdo lector es otro. No es el pacto lector donde pedimos, donde está implícito que se suspende el sentido de la realidad. Es un acuerdo lector donde, al contrario, se pide que uno separe su propia realidad y desde ahí lea. Ese es el pacto, el acuerdo, para no usar la misma palabra, el acuerdo lector de la comunicación de la ciencia. Prisma. ¿Qué son estos diminutos pétalos sobrevolando ante nuestra vista? Algo que no reconocemos, parecido a una flor de cardo, por sus lilas y sus brillos opacados. O tal vez esa silvestre permanencia del panadero que al agitar soplando hace su gala. Algo así, la nimiedad que late. En la nimiedad que late está la doble mirada, o la triple, o la cuádruple. Y ahí depende de la conversación que vayamos teniendo a partir de estos enfoques. Porque también creo que un objetivo, como dijo Pau al principio, un objetivo de la comunicación de la ciencia es abrir una pregunta, es abrir una conversación. La conversación que nos lleve a ese hecho científico, a esa pregunta primera, ¿no? Y también a una decisión de hermanar y de entrelazar estos mundos.